Hola, hola, en este video vamos a ver las horas en japonés, cómo podemos decir las horas y los minutos de manera sencilla. Como ya sabemos, cada vez que nosotros contamos algo en japonés, van a cambiar ciertos números. Esto es casi que una regla en lo que es el idioma japonés. Cuando hablamos de contadores, entonces tenemos que tener en cuenta de que más de algún número va a cambiar. Las estrellas indudablemente de este video van a ser esos dos sufijos de contador. El primero es el de las horas. Ese kanji se pronuncia ji. Entonces, cada vez que lo vemos con un número más ese ji, ya sabemos que van a estar hablando de las horas en punto. Por el contrario, si vemos el que está a la derecha, vamos a entender que están hablando de minutos, es decir, ya no es una hora en punto. Ese kanji se pronuncia fun o pun, dependiendo del minuto. Recordemos que cada vez que contamos algo, más de algún número va a cambiar. Eso es lo que lo hace un poco complicado, pero vamos a ir despacio. Primero vamos a ver lo que son las horas en punto, desde el 1 hasta 12. Tenemos aquí entonces un reloj que nos está marcando las horas. Vemos que hay unas que están en rojito en el reloj. De igual forma, a la izquierda, donde está lo escrito de cada hora, hay unos que tienen una Xita. ¿Por qué? Porque esas son las horas que van a cambiar en la pronunciación. Cuando hablamos de horas en punto es muy fácil. En teoría, la regla dice que debería de ser número más pronunciación ji. Así entonces podemos hacer lo que son las horas. Tenemos ahí hora 1, ichi, ji. Hora 2, ni, ji. Hora 3, san, ji. Y aquí es donde viene el primer cambio. Si recordamos el número 4, desde antes, cuando aprendimos los números del 1 al 10, él cambiaba, tenía dos pronunciaciones. Ahora, aquí no vamos a decir yonji. Tampoco vamos a decir shiji. Aquí decimos para las 4 en punto, yoji. Seguimos con el resto de los números. Goji, bastante fácil. Rokuji. Aquí viene el siguiente cambio. Para lo que es la hora 7, utilizamos la otra pronunciación que 7 ya tiene. Si recuerdan, 7 tiene 2, que serían nana y shi. Para las horas utilizamos su segunda pronunciación. Entonces, para las 7 diríamos shiji. Seguimos con el resto de las horas. Hachiji. Siguiente cambio, igual que 7, el número 9 tiene dos pronunciaciones. Kyu, que es la normal, y ku. Entonces para esta utilizamos pronunciación ku, kuji. Son las 9. Siguiente hora, las 10, juji. Las 11, juichiji. Y las 12, juniji. Si nosotros deseamos decir las horas de manera militar, también podemos hacerlo. ¿Qué nos ahorramos cuando nosotros decimos las horas en militar? En la parte de abajo tenemos gozen y gogo. Gozen se utiliza para todo lo que es por la mañana y gogo para todo lo que es por la tarde. Entonces así podemos decir de manera más sencilla AM y PM. Pero hay una manera todavía más sencilla. Para obviar utilizar el uso de gozen y gogo, podemos utilizar las horas militares. Entonces, por ejemplo, la una quedaría jusanji. Para la 2, yujonji. Aquí no decimos yuyoji.
Volvemos a utilizar el número 4 de manera normal. De nuevo, 14지 serían las 2, es decir, las 14 horas. Y así sucesivamente hasta que llegáramos a las 24 horas. Así ya la persona entiende que lo estamos citando en una hora específica del día sin necesidad de utilizar gozen o gogo. ¿En qué momento podemos utilizar la hora militar? Está restringida para ciertos usos específicos, como por ejemplo cuando se necesita una claridad, como los horarios de un tren, por ejemplo, anuncios oficiales, etc. Pero las personas la pueden utilizar sin ningún problema, todo dependerá de cómo quieran hacerlo ellos. Podemos utilizar entonces como los tenemos ahí, especificar con gozen y go, o podemos utilizar la hora militar. Pero ahora, antes de proseguir con lo que son los minutos, la parte más complicadita, vamos a escuchar unas pequeñas palabras de nuestro sponsor. ¿Quién? Yo. Hola, ya tenemos nuestro primer libro para estudiantes de autoaprendizaje. Además de eso, también ya están listas las videolecciones en donde ustedes pueden aprender de manera autónoma el idioma. Tanto el libro como las videolecciones son para alcanzar un nivel A1. Las videolecciones vienen con un PDF que está dividido en 2 partes, en donde se detalla bien las actividades a realizar. En el caso del libro, las asignaciones vienen ya implícitas luego de cada lección. Minasan, hajimemashite, Ian desu. Gakuen sensei no gakusei desu. Dian, minasan karate o aimashou. Ahora que ya escuchamos el sponsor, vamos a continuar con lo que son los minutos. Los contadores para minutos utilizan hun o pun. Recordemos, el kanji no cambia, es el mismo kanji, lo que cambia es la pronunciación al momento que nosotros lo decimos. Entonces, en teoría, la regla es número más hun. Pero como es un contador, entonces no siempre va a ser así. Al lado izquierdo tengo todos los minutos, para que después nos hagamos una idea, y después los tengo separados por pun y por hun. Es más fácil de esa forma. Entonces, según la regla debería decir ichihun, pero no es así. Un minuto es ippun. 2 minutos sería nihun. 3 minutos sería sampun. Lo escribo con M por la pronunciación en español, pero ya sabemos que cuando lo escribimos en japonés tendríamos que escribir una N. 4 minutos sería yonpun. 5 minutos sería gohun. 6 minutos sería roppun. 7 minutos sería nanahun. 8 minutos happun. 9 minutos kyuhun. Y 10 minutos, fíjense, recordamos que la pronunciación de 10 es larga. Sin embargo, en los minutos es más corta. Se dice chupun, no jupun, no, chupun. Entonces, a mano derecha tenemos ya la separación por pun y hun. Vamos a ir bastante despacio con estas pronunciaciones. Todos los que son pun sería ippun, sampun, yonpun, roppun, happun, y todos los que son terminaciones de 10, como tenemos ahí juppun, nijuppun, yonjuppun, gojuppun. Ahora, ¿por qué me salta el 30? Bueno, el 30 tiene 2 maneras de especificarse. Podemos decir literalmente 30 minutos, sería la manera larga, 30 分. Pero existe otra manera que es decir han. Ahora, ¿qué pasa con esa pronunciación han? Yo no la puedo decir solita. ¿A qué me refiero con esto? Si alguien nos pregunta cuánto tiempo nos llevó estudiar las horas en japonés, no podemos decir 30 minutos y solo decir han. ¿Por qué? Porque han literalmente significa mitad.
Entonces, si decimos solo han, la persona no va a entender de mitad de qué estamos hablando. Mitad del día, mitad de un cuaderno. No nos va a entender porque solo decimos han. ¿Cómo usamos han entonces? Lo utilizamos con una hora como aparece ahí. Ichiji han, la 1:30, porque eso es lo que literalmente estamos diciendo, 1:30. Entonces, recordemos, si decimos 30분, literalmente estamos diciendo 30 minutos. Si utilizamos han, debemos hacerlo con una hora a la par. Ahora vamos a ver los minutos que son terminación hun, 2분, 5분, 7분, 9분. Y todos los que son terminación en 5, como los que tenemos ahí, 15분, 25분, etcétera, etcétera. Como podemos ver, cuando contamos arriba de 10 seguimos la misma regla que cuando estamos contando números normalmente. Ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos ya aplicados en horas concretas. Tenemos el relojito y dice las 3:15. 3지, 3 más ji, hacemos la hora en punto. Y luego tenemos los 15 minutos. 15분, todo junto. 3지, 15분, 3:15. 10:30. 10지, 10 más ji, que haría la hora en punto. 30분, 30 minutos. O más corto, 10지 han. Aquí sí podemos utilizar han porque está con la hora, está a la par de la hora. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir la 1:10 AM? Bueno, como recordamos, AM significa gozen. Y a diferencia de cómo nosotros escribimos la hora, que escribimos la hora y luego especificamos si es AM o es PM, en japonés es al revés. Primero decimos si es AM o PM y luego decimos la hora. En este caso, que es la 1:10, gozen 1지 10분. Gozen AM 1지 10분, 10 minutos. Aquí no podemos utilizar la hora militar porque es la primera hora, entonces inevitablemente tiene que ir gozen. El siguiente ejemplo, 7:20 PM. Vamos a utilizar el gogo para PM y después las 7, 7지, 7, 20분, 20. Si dijéramos la hora militar, 19지, 20분. Ya ahí nos ahorramos decir el gogo porque entendemos que es las 19. Si nos ponemos a pensar es bastante sencillo, solo tenemos que recordar el uso de los contadores de horas, cuáles son sus excepciones y los minutos para saber cómo vamos a decir la hora. Recordar también cómo decimos los números, mayormente para los minutos. Y si vamos a decir la hora militar, recordar también el uso de gogo y de gozen. Hasta aquí este video de hoy, espero que les haya ayudado muchísimo. Soredeva, bye bye. No olviden suscribirse al canal y revisar nuestro blog.